Hola a todos, nos encontramos aquí con Gustavo Barrera en Colombia. El hombre aquí salió de la adicción al pegante en su juventud, después de su edad adulta salió del alcohol. Le vamos a preguntar más o menos a Gustavo cómo fue ese proceso de entrar con el pegamento, qué estaba pasando por su mente en ese tiempo que lo llevó a esa adicción y cómo logró salir de eso. Gustavo, bienvenido a este espacio. Gracias por la invitación. Verdad que es muy reconfortante poder dar el testimonio de vida que verdaderamente el Señor ha ganado en cada uno de nosotros. Y sí, lo que dice Marcelo, en mi juventud, cuando uno es joven, uno se quiere dejar llevar por los amigos. En la casa no había control del papá y la mamá, y aún los hermanos mayores pues lo tratan de guiar a uno, pero es más fuerte el querer uno de joven investigar, averiguar por su propia cuenta qué es la vida o de qué está hecha la vida. Entonces, eso me llevó a la adicción del pegante. Fue algo duro. Duró un proceso como por ahí unos 2 años, 3 años en esta situación del pegante. Y definitivamente eso le quita a uno la paz, la tranquilidad y verdad que ve uno cosas y siente cosas fuera de este mundo, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mi hermana fue la que me ayudó, me llevó para el campo, me llevó para Santander, Vado Real, y allá tuve un proceso de un año. Y allá en ese año no había nada de eso, no había, sí, uno ir a comprar. Entonces, eso me ayudó y me ayudó a reformarme un poco de tiempo, porque cuando volví aquí a la ciudad, digamos a Bogotá, ya no sentía ese placer o esas ansias de volver a lo mismo, al consumismo. O sea, podríamos decir que a usted el cambio de entorno, el salir de todas esas amistades, de los lugares donde usted conseguía eso, le ayudó, le favoreció para el tema de salir del pegante. Bastante. Yo digo que eso es un 100% es lo que me ayudó para salir de la adicción del pegante. Mm. ¿Qué es lo que sentía usted cuando consumía, de alguna forma lograba escapar de alguna situación que a usted no le gustaba en su realidad? ¿Buscaba como un escape a través del...? Sí, Mm. buscaba un desahogo o más bien era como sentir algo que no se siente en su vivir cotidiano en la vida. Mm. Entonces es algo como de voces, como de cosas que uno ve diferente, que no es la realidad. Entonces yo buscaba eso, sentir algo, sentir otra nueva adrenalina. Y eso me llevaba a consumir ese pegante. Podríamos decir también que la disciplina de estar trabajando en el campo lo fue purificando, digamos, para Uy, poder salir y desintoxicarse. Tuvo un periodo bastante. de desintoxicación. Claro, bastante, aunque no hubo médicos, no hubo nada de esta situación, pero lo que dice Marcelo es la realidad. El estar en el campo, estar trabajando en el campo, tomar aire fresco, dedicarse uno al trabajo, entonces eso me ayudó a complementar con lo que yo necesitaba en realidad y era salirme de esa adicción. Entonces me ayudó mucho estar en el campo para que un 100% y fue muy bueno para mi vida. Después de ese proceso que usted estuvo en el campo, cuando volvió a enfrentar su realidad, cuando volvió al lugar donde hacía todo eso, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue como entrar de nuevo a, a introducirse de nuevo a la sociedad? Oh, Señor, son unos temores muy tremendos porque de igual manera cuando volví ya me daba temor aún estar con esas amistades, ¿sí? De que me volvieran como a llevar a la misma situación que estaba antes. Y en un caso uno de ellos me invitó, es que por allá, que no, que fuéramos a comprar un pantalón y qué tal. Y de igual manera yo le dije, pero yo no estoy haciendo las cosas que hacía antes. Me dijo, no, tranquilo, vamos. Y fuimos de compras, y íbamos por la avenida cuando vio por ahí una antena que robar y la soltó y salió a correr y pasó el taxista y yo no podía caminar. Yo me quedé quieto. En mi vida no había sentido eso, de no poderme mover. Y pasaron los dos del taxista y como vieron que yo no me moví, volteó la cacha al revólver y me pegó en la cabeza y ahí quedé yo tendido en el suelo y botando sangre como un berraco. Y llegué a la casa y ¿qué pasó? No, pues la verdad me agarré con unos chicos a piedra y todo esto. Pero entonces definitivamente ahí fue donde yo tomé la decisión a no volver a salir con este tipo de personas. Ah, ya, dentro de sí todavía le quedaba la idea
de que podía seguir juntándose con esas personas. Claro, Y ese sí, fue ya el quiebre que se dio cuenta que volver a las antiguas amistades era volver de nuevo a lo mismo. sí. Volver a retomar esa vida tan, tan mediocre que llevaba en ese tiempo. Sí, señor. ¿Usted cree que la adicción, cualquier tipo de adicción, estamos hablando ahora de pegamento, que era lo que se veía en ese tiempo aquí en Colombia, pero cualquier tipo de adicción está ligada a la delincuencia? Porque por lo que me estaba contando usted, creo que robaba cuando consumía eso. Sí, claro. Sí, eso es una ligadura que van de la mano, porque la persona que en la actualidad no trabaje, no tenga cómo traer ese consumo a su vida, que le toca pues a robar, a quitarle a las personas lo poco que tienen y poder satisfacer el deseo de la drogadicción. El salir de esa adicción del pegamento, eso lo hizo por sus fuerzas. Pero por lo que habíamos estado conversando nosotros, usted en algún momento de su vida tuvo problemas con el alcohol. Y para dejar ese vicio del alcohol, ya lo hizo con ayuda de un poder Amén. superior, que era Sí, claramente Jesucristo. sí, amén. Que nos puede contar un poco cómo ha impactado Jesús, la palabra, Dios, en su vida, para dejar esa mala vida Amén. de alcoholismo. Sí, eso fue otro paso de mi vida que fue muy duro, llegar al alcohol, tenerse que embriagar uno para uno poder sentirse bien. Entonces acudí verdaderamente al Señor, al que todo lo puede. A una palabra, muchachos y gente, los que están viendo este video, la palabra dice, venid a mí todos los cargados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. Amén, porque en realidad yo estaba muy cargado, muy cansado, y no encontraba en mis fuerzas y cómo poder salir de esta situación. Pero amén, porque decidí creerle al Señor, decidí amarlo, decidí confiar en Él, y verdaderamente que Él ha hecho la obra. Y si la hizo en mí, la puede hacer en cualquiera que le invoque, que lo ame y que decida cambiar la vida que lleva. Amén. Amén. Según su experiencia, cuando uno quiere ayuda del creador de creadores, del Padre, Amén. ¿uno tiene que ser perfecto o eso va siendo una limpieza de forma paulatina para Amén. que uno vaya dejando los malos hábitos, las malas costumbres a la vieja criatura? Sí, a la vieja criatura. Esto es un proceso, esto es algo progresivo, eh, porque el Señor en su palabra dice que Él vino a los pecadores y a los enfermos, y no vino a los que estaban sanos, Él vino a los necesitados. Amén. Y entonces qué precioso poder llegar a Él cuando uno está cansado, cuando uno está agobiado, y cuando verdaderamente yo le doy la preeminencia al Señor en todo, Él comienza a obrar en mi vida por medio del Espíritu. Amén. Entonces, a medida que yo coopero con Él, que yo soy uno con Él, que yo como la palabra, bebo de Él, Él me va limpiando, me va transformando a la misma imagen del Señor. Amén. 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 Cuéntenos, Gustavo, cómo ha impactado el cambio que ha tenido ya de dejar todos esos vicios de lado en su entorno, su familia. Amén. ¿Cómo impacta eso en su mujer, sus hijos? ¿Su realidad cambia? Cuéntenos un poco de eso. Amén. Verdaderamente que cuando uno le da la preeminencia al Señor, Él cambia toda nuestra forma de pensar, de vivir, de hacer, y de igual manera eso se va a reflejar en nuestro vivir diario, en nuestro vocabulario, en hacer las cosas. Dice la palabra que, de modo que si alguno está en Cristo, según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces en el Señor todo es nuevo, todo es transformado, todo es renovado. Mi hablar, mi pensar, aún mi caminar, mi respirar, no soy yo, sino es el Señor en nosotros. Entonces eso va a cambiar y va a transformar el ambiente y donde nosotros nos encontremos. Vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Gustavo, ¿algún mensaje para las personas que reniegan de Jesús, reniegan que Dios existe, Oh Señor. que aquí estamos
como por error, digamos, Oh, por Señor. que esto no, o sea, que nada de eso de la fe existe, que Dios no Sí, existe. ¿Algún mensaje para esas personas? sí, claro, en especial. Dice que en la Biblia dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu, no las puede ver, porque para él se le han de discernir espiritualmente, no las puede ver ni las puede entender, pero que hay un Dios, aleluya, amén, yo lo tengo por experiencia, hay un Dios, y en Juan 4:24 dice, Juan 6:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en veracidad es necesario que le adoren. Dios a nosotros nos hizo tripartitos, como Él es triuno, trinitario, Padre, Hijo y Espíritu. Y Él nos hizo tripartitos a los seres humanos. ¿Qué significa la persona tripartita? Que tiene espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros podemos tener esa relación con el Señor por medio del Espíritu Santo. Y Él viene y habita en nuestro espíritu y hay una relación tan íntima y tan preciosa que las decisiones que yo vaya a tomar, yo no las voy a tomar en mi ser natural, en Gustavo Barrera, En la carne. en la carne. Amén, hermano. Gracias por esa palabra, en la carne. Porque la palabra dice que la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando tomamos al Señor como nuestro espíritu, como nuestra vida, todas las decisiones que vayamos a tomar las tomamos es en el espíritu. Y las personas que toman decisiones en la carne, ahí es donde viene la situación de que Dios no existe, por qué mis hijos son así, por qué mi esposa es así, por qué la situación económica, porque no entienden el fluir de la vida del Señor. Amén. Amén. ¿Cómo se fortalece más el espíritu? Amén. La forma de fortalecerse en el espíritu, en Mateo 4 dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. El ser humano, si no se alimenta físicamente, ¿cómo va a quedar su cuerpo? Flaco. Bajonado, así todo flaco, sin ganas de caminar, de salir adelante. El cuerpo humano necesita el alimento físico. También la forma de alimentar también al Espíritu de Dios es comiéndole, bebiéndole, yéndole a la palabra todos los días, suministrando esas riquezas que hay en la palabra. Entonces eso va a fortalecer nuestro hombre interior. Amén. Amén. Gustavo, si usted le diera una palabra a los jóvenes, a las personas que están iniciando el consumo, que ya están hundidas en el vicio, que están con problemas de lujuria, que no tienen dominio propio, que como lo dice la palabra, andan más por la carne, que sabemos que más allá de un tema religioso, que a veces las personas se confunden y no quieren ir a la palabra porque piensan que es religión y que... Más allá de todo eso, ¿algún mensaje que ustedes le puedan entregar a esas personas que Jesús, la Biblia, la palabra, Amén. los pueda ayudar para que Amén. salgan de todo eso? Amén. Sí, la Biblia y la palabra del Señor es muy preciosa. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué es hacer? Creer, creerle a Él, porque como existe el bien, existe el mal. Como existe Dios, existe el infierno. Como existe la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, también va a haber un lugar donde aquellas personas que no lo reciben y que no creen van a ser echados en el agua de fuego. Dura esta palabra, mis hermanos, pero es verdadera. Pero ahí está, que de tal manera amó Dios al mundo. El Señor nos amó a nosotros de tal manera tan precioso que dio su vida por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Hay un versículo en la Biblia que dice, Juan 8:44, porque el ladrón no viene ¿para qué? ¿Para qué viene el ladrón? Matar, para hurtar y para destruir. Esa es la consecuencia que trae a las personas que creen que el Señor es solo religión, que no hay un cambio de vida en Él, no van a ser transformadas. Pero el Señor dice, termina el versículo diciendo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oh Señor Jesús, esa es la vida que yo ahorita estoy viviendo, mi hermano Marcelo, en abundancia. Tengo paz, tengo tranquilidad, ya no tengo pensamientos inicuos, ya no deseo el mal. Eso es una armonía, vivir en la presencia del Señor.
O sea, por ningún lado va a ser algo malo no creer, porque ya, supongamos que todo esto de la palabra, como dicen las personas que son ateas, sea una mentira, ya que nada de eso existió. Usted me dice que vive en paz, que vive en abundancia, que Amén. vive tranquilo. Amén. Entonces, no tiene sentido no creer. Yo prefiero Amén. vivir así, con una tranquilidad Señor tremenda, Jesús. y pasar toda mi vida en paz. Amén. Entonces, ¿cuál vendría siendo el sentido de no creer en algo que te está enseñando a vivir, que te está enseñando a tener buenos valores, a respetar a los demás? El sentido es, la palabra nos enseña y nos dice que no es del que quiera. Ahí viene la respuesta, hermano. No es del que quiera ni del que corra, sino del que el Señor tenga misericordia. Amén. Porque en Romanos 8:29 dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y como Él tiene la potestad de hacer vasos para honra y vasos para deshonra. Pero lo más precioso es que el Señor no quiere que nadie se pierda y que todos lleguemos al arrepentimiento. Eso es lo que anhela y lo que quiere el Señor. Hermanos, tener una vida victoriosa en el Señor no es del que quiera ni el que corra, sino el que el Señor tenga misericordia. Entonces, ¿qué toca hacer a mi hermano Marcelo? Señor, ten misericordia de este vaso. Señor, ten misericordia de mi vida. Señor, ten misericordia de mi familia. Señor, ten misericordia de esta nación. Señor, pon tus ojos en ellos. Porque en el Antiguo Testamento, Moisés no se movía sin la presencia del Señor. Él decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos movemos. Amén. Ahí es donde uno lo lleva a despertar y decir, Señor, si tu presencia está conmigo, haz conforme a tu preciosa voluntad, mas no la mía. Amén. En Chile hay muchos jóvenes que nos van a ver a través de este video, que están en el tusi, que es un polvo que se inhala, cocaína, ahora está la cera, que es más peligroso que el bazuco que se consume acá. Eh, si usted pudiera entregarle unas palabras a esas personas, ahí tiene la cámara, está abierto para finalizar la junta que hemos tenido. Amén. Jóvenes, de parte del Señor, no es de parte mía, es de parte del Señor Jesucristo. El Señor vino para que tengan vida y la tengan en abundancia, como hablábamos pasado, porque el ladrón solo viene para hurtar, para matar y para destruir, pero Él ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí se puede, mis hermanos, jóvenes, ustedes están llenos de vida. No le den la preeminencia al diablo, al enemigo, a todas estas situaciones, porque es un consumismo donde no los va a poder dejar salir de esta situación. Pero hay uno que sí lo puede. Hay uno que sí lo puede. Y Él es el gran yo soy. Amén. Él es el Padre de la verdad y de la realidad. Esto no es una religión, es una relación. A mí me dicen, ay, que usted a qué religión pertenece. No, no es una religión, es una verdadera relación con el Señor. Y cuando verdaderamente usted decide creerle al Señor, el Señor va a cambiar y transformar su vida. Por último, en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que yo tenga fe. Es necesario que ustedes tengan fe para que el Señor sea cambiando y transformando su vida. Jesucristo es el Señor.